Hola, buen día. Bueno, hoy lo que vamos a ver es la segunda parte de las dislipemias, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, todo lo que respecta a su, este, toda la parte fisiopatológica, ¿sí? ¿Por qué se dan? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la sintomatología? Y demás. Lo que vamos a ver en esta clase entonces va a ser lo que respecta al tratamiento, ¿sí? Tanto sea farmacológico como no farmacológico. Bien, comenzamos entonces. Primero vamos a recordar un poquito, ¿sí? De que, digamos, un poco en general de qué son las dislipemias, ¿sí? Recordemos que la dislipemia es la elevación, perdón, antes de decirles esto, les aclaro, dislipemia y dislipidemia es lo mismo. Para mí es más lindo decirle dislipemia, me gusta más. Bueno, recuerden que es la elevación, ¿sí?, de las concentraciones plasmáticas de colesterol, de triglicéridos o de los dos, ¿sí? O sea que tenemos un aumento de estos en sangre. Y también, digamos, esto se puede dar asociado con una disminución del HDL. Recuerden, igual lo vamos a recordar un poquito más adelante, que el HDL era, digamos, el colesterol bueno, entonces siempre lo necesitábamos tener en una concentración dentro de todo elevada, ¿sí? Recuerden que el aumento del colesterol, digamos, y de lo que es el LDL, que es el colesterol malo, con una disminución del HDL, esto obviamente nos generaba, digamos, un riesgo de que se empiece, digamos, a formar la placa de ateroma, ¿sí? Y que se desarrolle la aterosclerosis. Habíamos hablado también de que las causas podían ser primarias, ¿sí? Que en general eran las, o sea, englobaba, digamos, a lo que es genético, a lo que es hereditario, ¿sí? O las secundarias que eran a partir de otra patología, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? Obviamente que dijimos también de que muchas veces lo que sucede es que no tenemos tanta sintomatología, entonces el diagnóstico se va, digamos, a realizar en base digamos, a un análisis de sangre, ¿sí? Realizando este análisis de sangre, vamos a poder, digamos, ver cómo están estas concentraciones, ¿sí? Dosamos tanto colesterol, tanto triglicéridos, HDL y LDL, y también podemos, digamos, cuando, no lo vamos a hacer, digamos, al comienzo, ¿sí? Eh, pero también, digamos, este, se pueden usar las apolipoproteínas, por ejemplo, ¿sí? La ApoA, ApoB, pero eso uno lo va a hacer como el médico seguramente se nos va, digamos, a indicar en un segundo análisis, ¿sí? En el primero en general, uno, digamos, en un análisis de rutina esto se puede detectar y en general, digamos, el médico les pide este, eh, un hepatograma donde ahí está el colesterol, después les aclara, digamos, les hace el perfil, les pide el perfil lipídico, eh, que ahí le pide, digamos, triglicéridos, HDL y LDL, ¿sí? Entonces ahí van a poder, digamos, ver cómo se encuentra su organismo y el valor de estos componentes, ¿sí? Bien. Recordemos también que teníamos, digamos, otra clasificación, ¿sí? Que teníamos solo, digamos, que podía aumentar solo el colesterol, que es una hipercolesterolemia pura, ¿sí? Podía aumentar solo los triglicéridos, que puede ser una hipertrigliceridemia, y el aumento del colesterol y los triglicéridos, que son las hiperlipidemias mixtas, ¿sí? O combinadas. Obviamente que, y como lo vimos la clase pasada, hoy no lo vamos a volver a ver, lo vimos ya en detalle, teníamos, ¿sí? Una clasificación mucho más eh, em,
más detallada y más importante, ¿sí? Recuerden que teníamos el fenotipo, la clasificación tipo 1, tipo 2, A, 2B, 3, 4, ¿sí? Eh, pero bueno, digamos, a grandes rasgos, y también recuerden que lo vimos en la clase pasada, que podía, digamos, ser que en esos tipos en esa clasificación podíamos tener o aumentado los triglicéridos, o aumentado el colesterol, o aumentado los dos, o aumentado mucho más los triglicéridos, pero también un poquito más aumentado el colesterol. Se podían dar diferentes combinaciones, ¿sí? Bien. Recuerden también de la clasificación de las lipoproteínas, ¿sí? Recuerden cuando hablábamos de las lipoproteínas, ¿sí? Era que los lípidos, ¿sí? Cuando estaban, digamos, en el plasma, en realidad no podían estar solos, porque recuerden que hablábamos, digamos, que los lípidos se llevan mal con el agua. Entonces, ¿qué hacen? Forman como una pelota, ¿sí? Que eran estas micelas, para no estar en contacto con el agua. Entonces, como son hidrofóbicos, ¿sí? O sea que le tienen, digamos, fobia al agua, eh, ¿qué era lo que iba a suceder? Y iba a pasar de que iba a ser difícil de que se puedan transportar en una solución acuosa como es la sangre. Entonces, al suceder esto, iba sí o sí a necesitar de alguien, digamos, de su Uber para que lo transporte. ¿Y quiénes eran estas? Bueno, las lipoproteínas. ¿Qué eran? Estaban compuestas las lipoproteínas por una proteína, ¿sí? Y otra parte lipídica. ¿Bien? Que la parte lipídica era, digamos, básicamente lo que transporta. Entonces es una proteína que, digamos, que eran estas apolipoproteínas, ¿sí? Que teníamos, eh, perdón, eh, teníamos esta proteína que iba a transportar y iba a llevar consigo a los diferentes lípidos, ¿sí? Recuerden también que, digamos, la mayoría de estas lipoproteínas, ¿sí? Se sintetizan en el hígado y que, en general, ¿sí? La HDL, digamos, no en general, el HDL es considerada eh, la proteína buena, ¿sí? El colesterol bueno, porque era lo que hacía. En realidad hacía como eh, en realidad era como, a ver cómo decirlo, era como el transportador, pero el Uber, pero el que lo traía de vuelta, ¿sí? Recuerdan que lo que hacía el HDL en realidad era como eh, en realidad lo que hacía era eliminar, ¿sí? A los triglicéridos, en vez de llevarlos desde la sangre hacia, o el colesterol, hacia los diferentes, digamos, las diferentes partes del cuerpo, a los diferentes tejidos, ¿sí? Para que se almacenen y demás, en realidad lo que hacía era, digamos, llevarlo desde los tejidos para, digamos, que se eliminen. Entonces, por eso es considerada la HDL una lipoproteína buena, porque entonces hacía, digamos, que era, digamos, la parte, o sea, la pata de la mesa que hacía de que todo se mantenga en equilibrio, ¿sí? Si no, ustedes piensan de que serían todas las lipoproteínas, todos los UR que van y acumulan, 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 acumulan. Bueno, obviamente nunca vamos a tener un buen resultado. Por eso necesitábamos a alguien de que en realidad lo que haga es llevarse desde ese almacenamiento al colesterol y los triglicéridos. Si quieres, bueno, el HDL, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar entonces de lo que respecta al tratamiento, ¿sí?
el tratamiento de estas de esta de estas patologías. ¿Sí? Porque lo que veníamos diciendo es que las dislipemias en realidad son un grupo de, de, de enfermedades, ¿sí? Obviamente que tienen características similares y demás, pero son un grupo. Los tratamientos en realidad pueden ser dos. Como venimos hablando, podemos tener un tratamiento que es no farmacológico y podemos tener un tratamiento farmacológico, ¿sí? Vamos a empezar entonces a hablar un poco del tratamiento no farmacológico. Cuando hablamos del tratamiento no farmacológico, ustedes se van a cansar de escucharme decir siempre lo mismo, pero la realidad es que es así. No queda otra, ¿sí? Es muy importante lo que es evitar el estrés, ¿sí? Situaciones estresantes pueden generar un aumento del colesterol, ¿sí? Eso ya está, digamos, como eh, bastante estudiada, ¿sí? Y certificada que hay una relación importante entre estrés y aumento del colesterol. Tenemos que obviamente tener una alimentación saludable, y esto me refería de que ya deben estar cansados de escucharme, pero lamentablemente siempre, digamos, la parte de la vida saludable, ¿sí? Es, digamos, un, una parte fundamental, ¿sí? De los cambios que tiene que realizar el paciente para poder mejorar, ¿sí? Y poder tener una mejor calidad de vida. Y obviamente lo que vamos a necesitar es que tengamos una dieta que sea baja en grasas saturadas y colesterol. ¿Por qué? Porque no queremos, ¿sí?, seguir sumando colesterol a nuestro organismo y triglicéridos que lo que hagan sea acumularse y que vayan a sangre y que se acumulen en sangre y que se forme la placa de ateroma y que esa placa de ateroma desencadene en una aterosclerosis y que esa placa no nos deje pasar la sangre como corresponde, no tengamos muy buena irrigación porque esa tapa me está tapando, esa placa me esté tapando, ¿sí?, la luz de la arteria. Entonces va a haber tejidos que no tengan buena irrigación y además puede suceder o que me la tape completamente, ¿sí?, y que ese tejido donde tiene que llegar la sangre se infarte o que esa placa se suelte, ¿sí?, se suelte, viaje por el torrente sanguíneo hasta que en algún momento va a toparse con un diámetro mucho más chiquito que esa placa y no va a poder pasar. Y va a intentar y no va a poder pasar, ¡pam!, se tapa. Y ahí cuando se tapa pasa exactamente lo mismo. El tejido que está después de esa tapa no va a recibir oxígeno, no va a recibir nutrientes, por lo tanto ese tejido se va a morir, ¿sí? Entonces ahí es cuando decimos que el tejido, digamos, como que se infarta, ¿sí? Y bueno, obviamente eso tiene consecuencias graves para nuestro organismo. Siempre lo que vamos a evitar, digamos, y es tratar de que no nos aumente tampoco, además del colesterol y los triglicéridos, el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Además, digamos, de tener esta dieta baja en grasas saturadas y colesterol, vamos a tratar de, obviamente, mantener el peso corporal, ¿sí?, de no estar, digamos, con sobrepeso y de aumentar la proporción de fibra, ¿sí?, e hidratos de carbono complejos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado también por esto, porque si hablamos de una dislipemia secundaria, ¿sí?, por la diabetes, tampoco vamos a aumentar demasiado los hidratos de carbono,
¿sí? Porque tenemos otra patología de base que es la diabetes, ¿sí? Y obviamente el ejercicio físico, como siempre lo hablamos, también es muy importante. El ejercicio lo que va a hacer va a ayudarnos, digamos, va a ayudarnos a disminuir la concentración de colesterol LDL, ¿sí? Y obviamente nos va a permitir, digamos, mantener nuestro peso, ¿sí? Eh, digamos, nuestro peso ideal. Obviamente, ¿sí? Que además de esto, y ojo, que mucha gente en realidad logra controlar su colesterol, ¿sí? Y bajar su colesterol con estos cambios nada más, ¿eh? No crean de que en realidad esto es una pavada que dice la profesora, es como el versito que siempre dice y en realidad no, como que no sirve para nada. No, de verdad, o sea, hay mucha gente que va al laboratorio a dosarse, ¿sí? Todo lo que es el perfil lipídico, porque en realidad, digamos, tuvo un aumento, ¿sí? De colesterol, de triglicéridos y demás, y en realidad la primera opción, sí, obviamente no son, digamos, aumentos muy importantes, ¿no? La primera, digamos, opción del médico, obviamente no es recetar un medicamento, ¿sí? En realidad lo que se quiere evitar es eso. ¿Por qué voy a meterle drogas a un paciente si quizás realizando algunos cambios en su forma de comer, ¿sí? En su vida, en sus hábitos, ¿sí? Podemos corregirlo. Eh, en lo que respecta al laboratorio de análisis clínicos, digamos, algo muy importante es que siempre cuando se le va a realizar una extracción al paciente, se le consulta por qué se viene a hacer la extracción, ¿sí? Por qué el médico le mandó a hacer esos análisis. Muchas veces, obviamente, y en la mayoría de los casos, es por control, ¿sí? Un control médico, el de una vez por año. Y muchas veces, obviamente, digamos, toda esta información sirve porque si se ve un valor alterado, uno ya tiene idea de por qué está alterado, ¿sí? Entonces muchas veces pasa de que en realidad van por control, pero por esto, porque tienen, digamos, el colesterol elevado y lo que fueron a hacer es hacerse un nuevo control para ver si con estos cambios, ¿sí? A nivel de la alimentación y el ejercicio pudieron controlar los valores de colesterol, ¿sí? En el caso de que obviamente de que no lo hagan, puede ser de que le pongan más énfasis, ¿sí? Al tratamiento no farmacológico, o lo que hagan sí es sumar algún fármaco, ¿sí? Obviamente esto siempre hay que tener en cuenta de qué es lo que dice el médico, ¿sí? Lo que quiere el médico. Nosotros nunca desde el mostrador de farmacia nunca vamos a indicar, ¿sí? Un fármaco para disminuir o para, digamos, tratar alguna dislipemia. Nosotros no podemos decirle al paciente, no sé, tomate una simvastatina. No, eso, digamos, en realidad lo hace el médico, ¿sí? Obviamente nosotros le podemos dar indicaciones, o por ejemplo, si tenemos una familia de drogas, por ejemplo las estatinas, que ahora lo vamos a ver, y sabemos de que alguna tiene menor, por ejemplo, ¿no? Menores efectos adversos, o que es una nueva droga que tiene
podemos comentárselo al paciente, ¿sí? Para que lo hable con su médico y en el caso de que el médico quiera, ¿sí? Realice el cambio. Pero nada más, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es como abrirle un poquito más y comentarle, digamos, le abrimos un poquito más el panorama, ¿sí? De que tiene otras alternativas y que quizás hay alternativas que son mejores a las que él está, digamos, teniendo. Pero nada más. Bien. Bueno, entonces sepan de que siempre, digamos, lo que es el tratamiento no farmacológico, muchas veces es el tratamiento, ¿eh? No hay otra alternativa. Eh, Muchas veces para los pacientes es lo que necesitan. Y con este tipo de cambios en su estilo de vida, ya logran normalizar sus valores. Sepan, ¿no? De que por más de que siempre digo lo mismo y es como que siempre hay que eh, pasa lo mismo y el tratamiento no farmacológico es siempre lo mismo y bueno, la realidad es que sí, es medio siempre lo mismo, pero es de verdad algo que funciona, ¿sí? Que funciona mucho y que en realidad si nosotros lo tuviésemos implementado, incorporado como algo habitual, no tendría que ser un tratamiento, ¿sí? Si nosotros lleváramos en realidad una vida, digamos, bastante más saludable, no sería un tratamiento, sino que ya está, digamos, quizás no tendríamos ni siquiera la patología, o bueno, puede ser obviamente que en casos que, que esto solo no alcance, pero directamente entonces uno iría al tratamiento farmacológico, ¿sí? Bien. Bueno, acá lo que les puse un pequeño cuadro de, digamos, los diferentes nutrientes que podemos encontrar en un alimento y las recomendaciones de cuánto es lo que habría que consumir por día, ¿sí? Como para que tengamos en cuenta. Y fíjense que en realidad, digamos, no estamos eliminando algo de nuestra alimentación, sino que le estamos tratando de encontrar el correcto, ¿sí? El adecuado balance, ¿sí? Para llegar a un equilibrio y en realidad, digamos, no tengamos que privarnos de nada, ¿sí? Esto es lo importante, que en realidad si yo me consumía mucho, digamos, tenía una dieta rica en grasas saturadas, bueno, no, lo vamos a disminuir, vamos a tratar de, digamos, incorporarle más fibra, más proteínas, ¿sí? Es encontrar, digamos, el balance correcto, ¿bien? Esto es, digamos, más que nada a dato informativo para que ustedes lo conozcan un poquito más, ¿sí? Y vean de qué manera se puede, digamos, como hacer pequeños ajustes en nuestra alimentación que son de verdad, digamos, muy favorecedores. Y acá también, digamos, lo que estamos viendo es un cuadro respecto, digamos, a los factores de riesgo y obviamente las recomendaciones, ¿sí? Que se hacen. Obviamente, digamos, si una persona fuma, tratar de, digamos, de estar expuestos al tabaco, ¿sí? La dieta, como veníamos hablando, la alimentación tiene que ser es baja en grasas saturadas, hay que empezar, digamos, a consumir más fibra, más proteínas, ¿sí? Eh, También, digamos, lo que es sumar actividad física, el peso, digamos, debemos mantenernos en un peso adecuado, ¿no? Tener digamos, sobrepeso u obesidad, la presión arterial, también mantenerla, digamos, en los valores adecuados, nos da los valores, digamos, cuando nos hacemos un laboratorio, de cuáles son los valores que tenemos que tener, ¿sí? Tanto de HDL, LDL y triglicéridos, y con la diabetes también, si tenemos una dislipemia secundaria a
a una diabetes, obviamente tenemos que controlar también la diabetes y, y mantener un valor de hemoglobina glicosilada menor a 7, menor a 6, ¿sí? Sería lo indicado. Entonces ahí sabemos de que las cosas las estamos haciendo bien de verdad, ¿sí? Y no estamos metiendo la pata con nada. Bien, ahora vamos a empezar entonces a hablar un poco del tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico, vamos a tener 4 grupos de drogas, ¿sí? Vamos a tener las estatinas, los secuestrantes de ácidos biliares o resinas de intercambio iónico también se llaman, ácido nicotínico y fibratos, ¿sí? De estas 4 vamos a hablar ahora un poquito para que sepamos de qué se trata, ¿bien? Bien, comencemos entonces. Bien, vamos a empezar entonces con las estatinas, ¿sí? Que son los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A reductasa, ¿sí? Que es este HMG, ¿sí? Pero tranquilas, digamos, con tal que me digan HMG ya estamos bien. En general, digamos, las estatinas, ¿sí? Son el tratamiento de elección para reducir el colesterol LDL, ¿sí? Porque encima, digamos, lo que se observó después de muchos estudios es que tienen una capacidad, digamos, para disminuir la tasa de mortalidad y morbilidad por trastornos cardiovasculares, ¿sí? O sea, todo lo que son las complicaciones que nos puede traer, digamos, este aumento de las dislipemias. Como dije entonces, digamos, como lo dice el nombre, las estatinas en realidad lo que hacen es inhibir a esta enzima, ¿sí? Reductasa, que es una enzima clave en la síntesis de colesterol. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar el número de receptores para el LDL, ¿sí? Que es el colesterol malo, entonces va a promover su eliminación. Estos fármacos, tengan en cuenta que disminuye hasta 60% la concentración de colesterol LDL, ¿sí? Y también lo que hace es generar unos pequeños incrementos en las concentraciones de HDL. Y también vamos a tener un descenso de la concentración de triglicéridos. Bien, los efectos adversos en general son poco frecuentes, ¿sí? El principal es la miopatía, y esto aumenta cuando se les da, digamos, a los pacientes se les administra una terapia combinada, un tratamiento combinado con ácido nicotínico o fibratos, ¿sí? Es importante que las estatinas no se le indiquen a una paciente durante su embarazo, ¿sí? Porque en general, digamos, cuando las mujeres están embarazadas en el último trimestre de embarazo, es muy común que les aumente, y es normal que les aumente el colesterol, ¿sí? Porque es muy importante para el desarrollo del bebé. Entonces, nada, no se preocupen. Y digamos, como obviamente, digamos, también lo que va a suceder puede ser que tengamos un aumento de las enzimas hepáticas, y como contraindicaciones que tengamos una enfermedad hepática, ¿sí? Si tenemos insuficiencia hepática y demás, no lo podemos utilizar. Obviamente, digamos, el tratamiento con estatinas, digamos, tiene una clasificación que va a depender, digamos, o sea, puede ser alta, moderada o de baja intensidad, y va a depender, digamos, del paciente, ¿sí? De la edad del mismo y las diferentes, digamos, condiciones del mismo, si tiene comorbilidades, si toma otros medicamentos, si tenemos factores de riesgo, el valor, ¿sí? El costo del medicamento, ¿sí? Y también obviamente la preferencia del paciente. Muy bien. Acá tenemos, digamos, unos ejemplos de lo que son las estatinas. La lovastatina es como la droga, digamos, como la original, pero en realidad no se usa. La realidad es que acá no se usa,
¿sí? Acá tenemos atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Creo que hasta ahí llegamos. La fluvastatina, no, no sé. Creo que no se está usando tanto ahora. Digamos, las más importantes, atorvastatina y simvastatina seguro, la rosuvastatina también. Después no me puedo, no digo más nada porque no me acuerdo. Bien, vamos a continuar. Entonces, tenemos a los secuestrantes de ácidos biliares, ¿sí? Que dijimos que también son llamados resinas de intercambio iónico. Los conocidos, digamos, son la colestiramina y el colestipol, ¿sí? En general son polvos que se administran con líquido. Lo que van a hacer es aumentar la excreción de ácidos biliares, lo que va a determinar una mayor conversión hepática de colesterol en ácidos biliares, ¿sí? Entonces dijimos, digamos, como aumentan la excreción, también lo que van a hacer es bloquear la reabsorción intestinal de ácidos biliares. Entonces, de vuelta, vamos a tener un aumento del número de receptores hepáticos de LDL para recuperar el colesterol circulante y utilizarlo en la síntesis de la bilis, ¿sí? Estos fármacos, digamos, también son muy buenos porque lo que hicieron fue disminuir la tasa de mortalidad por causas cardiovasculares. En general, ¿sí? Los secuestradores de ácidos biliares o resinas de intercambio iónico se suelen administrar con las estatinas o con el ácido nicotínico para estimular la reducción del colesterol LDL, ¿sí? Y son los fármacos de elección para las mujeres que planean quedar embarazadas o durante el embarazo. Siempre y cuando, digamos, al principio ya, digamos, empiecen con un embarazo con, digamos, altos valores de lípidos en sangre, ¿sí? En general los secuestradores de ácidos biliares son seguros, sí, pero en realidad, digamos, no tienen una aplicación limitada porque tienen efectos adversos, ¿sí? Como distensión, náuseas, cólicos y estreñimiento. Estos fármacos también pueden incrementar las concentraciones de triglicéridos, entonces los tenemos contraindicados en pacientes que tengan hipertrigliceridemia. Hay que tener en cuenta que también, digamos, hay indicaciones, interacciones medicamentosas, ¿sí? En general, digamos, la colestiramina y el colestipol interfieren sobre la absorción de otros fármacos, como por ejemplo algunos diuréticos como las tiazidas, la warfarina, que es un anticoagulante, la digoxina, la tiroxina, ¿sí? Y este efecto, digamos, podemos, digamos, reducirlo si se administran al menos 4 horas antes o 1 hora después de que se administraron los otros fármacos, ¿sí? Algo importante es que este tipo de fármacos se deben de administrar con las comidas para aumentar su eficacia, ¿sí? Bien. Tenemos el ácido nicotínico. El ácido nicotínico lo que hace es reducir la liberación del VLDL, ¿sí? Entonces desciende los triglicéridos plasmáticos. Esto se da entre un 30 y un 50%. También baja el colesterol entre un 10 y un 15 un 10 y un 20% y aumenta el HDL. El ácido nicotínico fue el primer fármaco, ¿sí? hipolipemiante que logró disminuir la mortalidad global en pacientes con enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Pero en realidad, digamos, tiene un uso bastante limitado, no se utiliza demasiado ya, porque tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Como podemos tener rubor, ¿sí? Que está mediado por las prostaglandinas, vértigo, palpitaciones, y como les decía antes, en general ya no se usa, ¿sí?
Bien, tenemos entonces también a los fibratos, ¿sí? Que tenemos al gemfibrosil, al besafibrato, al fenofibrato. Producen una disminución chica, dentro de todo, del LDL, ¿sí? Aproximadamente del 10%. Aumenta el HDL, también alrededor del 10%, pero provocan una marcada caída, ¿sí? Bajan así como bruscamente los triglicéridos plasmáticos, ¿sí? Alrededor del 30%, pero esto puede, digamos, variar hasta llegar a un 50%, ¿sí? Lo que hacen, no nos vamos a meter mucho, digamos, en el mecanismo de acción porque es medio complejo, lo que hacen es estimular la actividad de una lipoproteinipasa, ¿sí? En general, los fibratos son fármacos obviamente de primera elección en pacientes con triglicéridos altos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que tener los triglicéridos altos también nos puede dar, digamos, los pacientes pueden correr riesgo de padecer pancreatitis, entonces es como importante. Eh, Tiene obviamente sus efectos adversos. Los fibratos pueden en general producir un síndrome parecido a la miositis, ¿sí? Obviamente, como dijimos antes, esta miopatía también, digamos, si se da, digamos, con, el, con las estatinas, este efecto, digamos, secundario aumenta, ¿sí? Y obviamente está contraindicado con lo que es pacientes con enfermedad hepática o enfermedad renal, ¿sí? Bien. Algo que es importante que les aclare, que tenemos, digamos, otra droga que es como, digamos, dentro de toda la familia como más nueva, que son los inhibidores de la absorción intestinal de colesterol. Dentro de este grupo vamos a tener al ezetimibe, ¿sí? Lo que va a hacer es reducir la absorción de colesterol y disminuye el colesterol LDL en aproximadamente un 18%, ¿sí? Y casi no modifica, digamos, no aumenta el HDL. También, digamos, puede producir un pequeño descenso de la concentración de triglicéridos. En general, digamos, se utiliza como monoterapia, digamos, si es de elección el ezetimibe, cuando los pacientes no toleran a las estatinas. O también, digamos, van a encontrar diferentes fármacos que van a tener estatinas y ezetimibe, ¿sí? Y esto, digamos, lo hacen, digamos, esta terapia combinada, porque es con, digamos, concentraciones, digamos, y dosis máximas de estatinas no logran los pacientes disminuir su colesterol, ¿sí? Y en general, digamos, esta nueva droga casi no tiene efectos secundarios, efectos colaterales. Así que también, digamos, es como una buena elección. Bien, bueno. Acá algo importante de lo que vamos a conversar es esta progresión del tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que, qué es lo que va a empezar a monitorear el médico, ¿sí? Cuando, cuando vea o no diferentes modificaciones, ¿sí? En el organismo del paciente. Entonces, primero se va a iniciar un tratamiento, ¿sí? Para reducir el LDL. En general, vamos, obviamente, el médico va a, digamos, su fármaco de elección van a ser las estatinas, ¿sí? Pero puede también utilizar las resinas de intercambio iónico. El ácido nicotínico ya no se usa en general, pero bueno, podría llegar a ser una de elección. Yo creo que acá igualmente ya me parece que no se comercializa más. Tendría que chequearlo, pero me parece que no. Entonces lo que van a hacer, digamos, es aguardar aproximadamente 6 semanas y armar el tratamiento en base a estas drogas. Y estatinas y obviamente la parte no farmacológica. Si el LDL no baja, se va a intensificar este tratamiento, ¿sí?
aumentar las concentraciones de las estatinas. Se esperan 6 semanas más. Si el LDL tampoco desciende, obviamente, digamos, se tiene que intensificar el tratamiento. Igualmente lo que se puede hacer es dar una terapia combinada, así como dijimos antes, de estatinas con ezetimibe, ¿sí? Con estos inhibidores de la absorción intestinal de colesterol. Después, digamos, aproximadamente a los 4 o 6 meses se verifica si desciende el LDL, listo, digamos, misión cumplida. Se sigue, digamos, con otros factores de riesgo, se verifica alguna otra patología y demás. Pero siempre, digamos, hay que seguir monitoreándolo y chequeándolo, porque esto, digamos, es una enfermedad que se puede disparar, ¿sí? en cualquier momento, ¿sí? Pero recuerden de que en general, digamos, las drogas las familias de drogas de elección son las estatinas, ¿sí? Y que en general muchas veces lo que sucede es que se tiene que hacer combinación, digamos, de terapias combinadas farmacológicas, porque muchas veces pasa que las hiperlipemias o hiperlipidemias no pueden controlarse con solo un fármaco. Entonces, digamos, se tiene que hacer una terapia combinada de fármacos para encontrar, ¿sí? Para alcanzar los niveles en sangre que se esperan, ¿sí? Los deseados. Muy bien. Muy bien, llegamos entonces al final de esta clase. Espero que les haya resultado interesante. Cualquier duda que tengan me consultan. Y la clase que viene, lo que vamos a hacer, vamos a tener una clase de actividades, ¿sí? Les voy a enviar diferentes ejercicios, actividades para que realicen, como para que tengan una idea también de cómo va a ser, digamos, el examen, ¿sí? Y vayan practicando y fijando conocimientos. Les deseo una muy buena semana. Nos encontramos el miércoles próximo. Cuídense. Chao, chao.